Hola a todos, exceleros y exceleras, bienvenidos a un nuevo tutorial de TIC Formador. El vídeo que voy a presentaros hoy es un vídeo informal, no tiene musiquita y no está como bien leído y eso, pero bueno, yo creo que os va a gustar. Es un vídeo que quiero relacionar con el último tutorial que os colgué, en el cual os explicaba todas las formas de protección que tenemos en Excel para, para evitar que otros usuarios puedan leer o modificar la información que tenemos en un libro. Os dejo el enlace para que podáis verlo y yo os aconsejaría que lo vierais antes de seguir con este tutorial. Veréis, vamos a abrir una hoja que yo ya tengo preparada y voy a explicaros lo que vamos a hacer. Mirad, tengo aquí un pequeño archivo, un archivo que llamo ejemplo, y dentro de este archivo tengo tres hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En la hoja 1 tengo datos cualquiera, ¿vale? He puesto tres países, España, México y Chile. En la hoja 2 tenemos una imagen, ¿vale? Digamos que es un ejemplo de lo que podría ser un archivo multimedia, ¿vale? Podría ser un vídeo, podría ser un sonido, podría ser una imagen. Yo os he puesto una imagen. Y luego tenemos la hoja 3, en la cual también hay una, una, una información en una celda, que en este caso es la marca de mi canal, que es Informador. Y bueno, pues esto es lo que tiene dentro el archivo de Excel. Entonces, en el vídeo de protección de Excel os expliqué que había varias maneras de proteger los datos del libro. Todos ellos los encontramos dentro de la pestaña Revisar. Y concretamente yo os hice mucho hincapié en esto, en proteger hoja y proteger libro. ¿Vale? Además de ello, tenemos la opción de modificar la visualización de las hojas de manera que yo puedo esconder alguna de ellas. Por ejemplo, esta hoja 3 la voy a esconder, la voy a ocultar. Esto es muy fácil, es botón derecho sobre la hoja 3, le damos a ocultar y con eso ya evitamos que simplemente esté por aquí molestando o que alguien por error pulse o elimine o haga cualquier cosa que no debiera con la hoja, nosotros mismos incluso, para que no moleste y no tengamos tantas hojas aquí. Si tuviéramos 15, 20 hojas, pues algunas de ellas no necesitaríamos tenerlas delante todo el rato y por eso las podemos esconder. De todas maneras, esta opción de esconder mmm, no protege nuestros datos porque tan fácil como es ocultar una hoja, es igual de fácil mostrarla. Yo pulso aquí en mostrar, selecciono la hoja y ya volvemos a tener la hoja activa. Pero a nivel de que no moleste o a nivel de que otros compañeros en nuestro trabajo pues accedan de forma accidental a los datos, que no tienen por qué ser muy importantes, pero simplemente pues a lo mejor podríamos tener aquí una tabla con datos y no queremos que nos los toquen por error. Entonces, bueno, simplemente ocultando la hoja podríamos decir que protegemos a los demás usuarios de sí mismos, de que no modifiquen por error, ¿vale? Esos datos. Pero bueno, ya veis que es muy fácil ocultar y mostrarlos, por lo cual pues no enviaríamos jamás a un cliente una tabla con datos de nuestras, por ejemplo, de nuestros precios de coste de productos, ¿vale? No sería lo suyo. En ese mismo vídeo yo os enseñé a proteger la hoja y el libro. Proteger el libro implica proteger la estructura, es decir, proteger las hojas. Proteger su posición, proteger su nombre, proteger si están mostradas o ocultas, impedir la creación o eliminación de nuevas hojas, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a protegerlo ahora para que veáis que esto es muy fácil. Yo le doy a proteger, me pide una contraseña. Podemos dejarla sin contraseña, pero entonces, pues proteger y desproteger el libro es tan sencillo como darle al botón. Yo le voy a poner ahora una contraseña sencilla, 1, 2, 3. Me la va a volver a pedir. La vuelvo a escribir, 1, 2, 3. Y acepto. Y ahora el libro está protegido, lo cual quiere decir que aquí abajo, si yo quiero pulsar en el más para añadir una nueva hoja, no funciona. Si pulso en el botón derecho, veréis que hay un montón de elementos que ahora ya no puedo utilizar. No puedo insertar hojas, ni eliminarlas, ni cambiar su nombre, ni moverlas, ni copiarlas, ni ocultarlas, ni mostrarlas. Ahora podríamos decir que la hoja número 3 que teníamos oculta, ahora, aunque se quisiera, si no se conoce la contraseña, no se podría mostrar. ¿De acuerdo? Esto sería la opción de proteger libro. Y luego tenemos la opción de proteger hoja, que lo que hace es que, entre muchas otras cosas, porque veréis que cuando pulso en ella me da muchas opciones, ¿vale? Pero si lo dejamos tal cual, simplemente protege los datos que hay en la hoja de forma que no podamos modificarlos,
¿vale? Entonces, bueno, a mí en este caso ya me sirve. Ya veis que hay muchas opciones, ¿vale? Pero yo voy a dejarlas tal como está. Voy a añadir la contraseña 123, 123. Vuelvo a escribirla, 123. Y ahora podemos ver la información, pero si yo intento modificar alguna de las celdas de esta hoja, me va a aparecer un mensaje, como podéis ver, me aparece un mensaje que me dice que está en una hoja protegida, ¿vale? La información está en una hoja protegida y para realizar cualquier cambio tengo que desproteger la hoja. Por lo tanto, esto es una manera relativamente eficaz de evitar que los datos dentro de una hoja sean modificados, pues porque a lo mejor lo que os he dicho antes, tenemos una tabla con datos, no queremos que se toquen, precios, lo que sea, y para evitar errores y que por equivocación se borre algún dato que puede ser importante de cara al cálculo de fórmulas en otra hoja, por ejemplo, pues para evitar que no se toquen, protegemos la hoja y ya está. Sin embargo, existe la falsa creencia de que esto es un método de protección infalible y de que, por ejemplo, como he hecho yo ahora, podemos ocultar una hoja con datos importantes que no queremos que conozca un cliente y podemos enviarle el libro sin problema pensando eh, que el cliente no va a poder acceder a esa información y nada más lejos de la realidad. Tienes que pensar que estas herramientas están hechas para ser trabajadas a nivel de aplicación, pero no a nivel de archivo. El archivo, es decir, los datos que contiene este libro, son accesibles de otras muchas maneras, no necesariamente desde Excel, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, lo que voy a hacer hoy es explicaros así un poquito de forma informal para que veáis cómo se puede saltar esta protección, cómo se puede hackear el libro, vamos a decirlo entre comillas, y cómo podemos eliminar estas protecciones o incluso, estando la hoja y el libro protegidos, cómo podemos modificar información dentro de alguna de las hojas. ¿Vale? O sea, que daros cuenta de que en realidad lo que quiero yo que entendáis con este vídeo es que eh, la protección que nos ofrece Excel a la hora de trabajar con el libro es muy limitada y es muy fácil de traspasar. Con lo cual, pues no os podéis fiar. Esto puede servir a nivel, eh, básicamente, pues para evitar que se eliminen datos o que se modifiquen datos por error dentro de la propia empresa para los trabajadores. Pues bueno, proteges un libro para que tu compañero sin querer no toque nada o cualquier cosa, ¿vale? Pero luego, o sea, en realidad como elemento de protección es muy frágil y es muy fácil saltárselo, ¿vale? Entonces, el vídeo de hoy va pensado para eso, para que veáis que realmente esto es muy poco seguro, ¿de acuerdo? Bien, voy a cerrar. Fijaos que he protegido el libro, ¿vale? El libro está protegido y esta hoja, la hoja 1, también está protegida, ¿vale? Entonces ahora, realmente, si no tenemos la contraseña, desde dentro de Excel no podemos acceder a esos datos, ¿vale? Voy a cerrarlo, voy a guardar los datos y aquí tenemos nuestro libro que se llama ejemplo.xlsx. Bien, lo primero que tenemos que saber es que eh, los libros de Excel, y esto ocurre también con los documentos de Word y con las presentaciones de PowerPoint, desde su versión 2007, la estructura interna, la forma en que se guardan los datos de estos archivos, ha cambiado, ¿vale? Entonces, a partir de la versión 2007, cuando los archivos ya toman la extensión XLSX, puesto que antes versiones 2003 y anteriores eran XLS, y esto es algo que muy poca gente conoce, en realidad los archivos son archivos zip, es decir, son archivos comprimidos que contienen un montón de archivos dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el archivo tiene la extensión XLSX, quien se encarga de abrir el archivo zip es Excel. Pero si yo a este archivo le cambio la extensión y se la pongo en zip, ¿vale? Le pongo aquí un zip, quien abrirá el archivo es la aplicación zip, ¿vale? La aplicación de descomprimir. Entonces esto es algo que muy poca gente conoce. La gente cree que un archivo pues es un archivo y ya está. Pero no. En realidad esto es una carpeta comprimida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder descomprimir el archivo, lo que haríamos sería cambiarle la extensión para poder acceder, de esta manera, poder acceder a la aplicación de zip, ¿vale? Y pedirle que nos descomprima el archivo. Para ello tenéis que tener en cuenta que la extensión debe ser visible. Veis que yo la tengo visible, tengo aquí XLSX, ¿vale? La forma de conseguir eso es yendo a vista y teniendo marcada la opción extensiones de nombre de archivo. A menudo esto no está marcado, ¿vale? Esto está así.
de forma que yo veo el nombre del archivo, veo su icono, pero no veo su extensión. Esto está pensado para que yo también por error no modifique la extensión o la borre, y de esta manera el archivo dejaría de ser accesible a través de la aplicación, ya que la extensión es lo que marca, lo que le dice a Windows qué programa debe abrir el archivo. Pero para este caso lo que voy a hacer es activarla. De hecho, yo normalmente la tengo activada, ¿vale? Ahí vemos la extensión y ahora voy a cambiar la extensión, ¿vale? Fijaos que cuando yo hago un doble clic aquí o le digo cambiar nombre, vamos a hacerlo con un cambiar nombre, aquí. Lo que Windows me ofrece para cambiar es el nombre, ¿veis? Que aparece como subrayado para que yo pueda modificar ese nombre. Pero en realidad a mí lo que me interesa es la parte de la derecha, la parte de la derecha del punto, la extensión. Así que vamos a cambiarla. Yo voy a borrar las letras de la extensión y la voy a cambiar como zip. Esto es algo muy inusual, no debemos hacerlo con la mayoría de archivos, ¿vale? Es decir, si yo tengo un archivo con una extensión concreta, es raro que tenga que cambiarla, ¿vale? Pero en este caso se da, ¿vale? Entonces, bueno, yo le digo a intro, Excel me va a decir, ¿estás seguro que debes cambiarla? Y yo voy a insistir, voy a decir que sí, ¿vale? Ya os digo que esto no es muy normal hacerlo con otros tipos de archivos, pero bueno, en este caso yo voy a hacerlo para que lo veáis. Entonces le digo que sí. Y veis que ha cambiado el icono. Esto no es significativo, esto no quiere decir que, Windows sea capaz de leer este archivo porque sea un zip, sino que cualquier cosa a la que yo llame zip va a tener este icono, ¿vale? Es decir, el icono es algo que es como una representación gráfica de la extensión, pero si esto no fuera un archivo zip no serviría para nada. Yo intentaría abrirlo y no funcionaría, pero en este caso sí, ¿vale? Si yo hago un doble clic dentro, vamos a ver que podemos entrar y podemos ver cosas dentro del archivo, ¿vale? Es decir, que esto realmente es un archivo zip. Voy a descomprimirlo, voy a enviarlo a una carpeta. Yo voy a utilizar la aplicación 7zip, por ejemplo, y me lo voy a extraer aquí en una carpeta que se llama igual que el archivo, ejemplo. Y voy a entrar dentro de ella y vamos a ver qué contiene este archivo Excel, ¿vale? Vamos a entrar y vemos que hay, dentro del archivo Excel, hay 3 carpetas y un pequeño archivo XML. XML es un tipo de archivo que contiene un lenguaje basado en etiquetas y donde dentro están los datos. Entonces, aquí hay varios archivos XML dentro de esas carpetas, ¿no? Y vamos a ir a verlas, ¿vale? A mí la que me importa es esta, XL, que leída en inglés sería Excel, ¿vale? Y es donde están la mayoría de datos que yo quiero que veáis que se pueden modificar. Voy a entrar dentro de ella. Dentro hay más carpetas. Y voy a aprovechar para explicaros que, por ejemplo, la carpeta media es donde se almacenan las imágenes que haya dentro del archivo de Excel. Es decir, si yo he insertado un logotipo de empresa o cualquier otra cosa que yo tenga dentro del archivo, va a estar almacenado en esta zona, ¿vale? De hecho, ya, si entro, veréis que tenemos la imagen que yo tenía en la hoja 2, ¿veis? La tenemos aquí. Y aquí estarían todos los archivos de imagen, pero también todos los vídeos o todos los audios que yo haya insertado dentro de nuestro Excel. Y esto pasará lo mismo con PowerPoint y pasará lo mismo con Word. En todos ellos, una vez descomprimidos con el zip, encontraríamos una carpeta media que contiene todas básicamente las imágenes, ¿no? Pero bueno, pues en PowerPoint, por ejemplo, que se hace uso de sonidos y de vídeos, los encontraríamos aquí, ¿vale? Es un dato interesante. Así que si yo alguna vez necesito extraer un archivo de imagen, por ejemplo, de un documento de Word, pues una de las formas de hacerlo es esta, es entrar y cambiarlo a zip, entrar y encontraríamos aquí la imagen, ¿vale? Bueno, esto era un pequeño detalle. A mí lo que me interesa es, de nuevo, dentro de la carpeta XL, me interesan varias cosas, ¿vale? La primera que me interesa es esta, Worksheets, que quiere decir hojas de trabajo en inglés, y dentro de las cuales, dentro de esta carpeta, encontramos las hojas de Excel. Veis que tenemos Sheet 1, Sheet 2 y Sheet 3, que corresponderían a la hoja 1, hoja 2 y hoja 3, ¿vale? Están ordenadas de forma en el mismo orden en que se crearon, ¿vale? Por lo tanto, Sheet 1 correspondería a hoja 1, Sheet 2 a hoja 2 y Sheet 3 a hoja 3. Vamos a entrar en la primera. Entonces, la forma de verlo, fijaos que todos se llaman XML. Hay dos formas de ver este tipo de archivo. La más sencilla es mediante el navegador. Yo voy a abrir el navegador. ¿Veis? Tengo aquí un navegador y yo voy a arrastrar el archivo dentro del navegador y vamos a visualizar su contenido. Y como podéis ver, se trata de un archivo en bruto, ¿vale? Se podría abrir, por ejemplo, con el bloc de notas. De hecho, luego lo vamos a abrir con el bloc de notas. Porque visto en el navegador se puede visualizar, pero no se puede modificar. Y yo necesitaré modificar cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo?
por un lado estamos viendo datos de la hoja y entre ellos estamos viendo en la parte de abajo una etiqueta que se llama Sheet Protection. Lo veis aquí abajo, Sheet Protection. Y es una etiqueta enorme. Fijaos que el resto de etiquetas son pequeñitas, ¿veis? Esto es una etiqueta. Sabemos que es una etiqueta porque comienza con este simbolito y acaba con este. ¿Vale? Las etiquetas comienzan siempre igual. Las órdenes que veis por aquí comienzan con un símbolo de menor y acaban con un símbolo de mayor. Y esta es enorme, mirad, comienza aquí y acaba aquí. ¿Vale? Es decir, que todo esto que estáis viendo corresponde a la protección de la hoja. Y entre otras cosas lo que tenemos es la contraseña. Esto que veis aquí que también es enorme, ¿vale? Este conjunto de símbolos sería la contraseña de protección de la hoja. Y digamos que me es imposible encontrar la contraseña que se ha utilizado porque está codificada. Aquí tenemos, este sería el sistema de codificación, SHA-512, ¿vale? Este es el sistema de codificación que se utiliza. Pero nada me impide borrar esta etiqueta. Y si borro esta etiqueta, elimino la protección de la hoja, ¿vale? Es decir, que si yo soy capaz de eliminar esta etiqueta de aquí, la hoja dejará de estar protegida, ¿vale? Vamos a probarlo. Entonces, para ello, voy a cerrar el navegador y voy a abrir el bloc de notas. Bloc de notas. Y voy a arrastrar adentro el archivo. Entonces, fijaos en que aquí los datos no se muestran de forma escalonada, como habéis visto antes, ¿vale? Habría que buscar, veis que es una línea muy larga, habría que buscar dentro Sheet Protection, que justo ahora yo la tengo aquí, da la casualidad, ¿no? Pero siempre podríais ir a edición buscar, ¿vale? Y buscar Protection. Buscando la palabra Protection encontraréis siempre la zona donde está la contraseña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que borrar esa etiqueta. Yo me coloco aquí y presiono la tecla de mayúsculas y con la flechita hacia la derecha voy seleccionando hasta que lleguemos al final de la etiqueta, que es aquí, ¿vale? Justo aquí donde pone escenarios 1, ahí se acaba la etiqueta. Bien, pues si yo borro esta información, voy a suprimir, ¿vale? Me la acabo de borrar y ahora guardo. Con ello acabamos de eliminar la protección de la hoja. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Como hemos modificado el archivo, lo que hacemos es irnos a la carpeta ejemplo principal, donde teníamos las 3 carpetas y este pequeño archivo, y voy a comprimir de nuevo todo en un zip. Selecciono todos los datos, lo envío a una carpeta comprimida en zip, ¿vale? Fijaos que no... Voy a volver atrás para que esto os tiene que dar muy claro, ¿vale? Aquí tengo mi carpeta, aquí tengo mi archivo original. Yo no debo comprimir en zip la carpeta, sino debo ir dentro y comprimir estos 4 archivos, ¿vale? Los comprimo en un zip, enviar a carpeta comprimida. Vamos a llamarle a esto ejemplo 1. Y una vez lo tenemos en zip, le vamos a modificar de nuevo la extensión. Se la vamos a cambiar a XLSX para... Nos pregunta si queremos cambiarla, si estamos seguros, le decimos que sí. Y ahora, al habérsela cambiado, lo que vamos a conseguir es que cuando haga un doble clic dentro del archivo, quien sea el encargado de abrirlo, en este caso, sea Excel y no la herramienta zip, ¿vale? Entonces, bueno, entramos dentro y si todo ha funcionado, veis que Excel abre perfectamente el archivo sin problemas. Y mi hoja 1, que la teníamos protegida inicialmente, si yo me voy a revisar, vais a ver que ya no está protegida. Aquí debería aparecer la opción proteger hoja. Vamos a entrar en el archivo. Voy a cambiar este ejemplo a Excel de nuevo. ¿Vale? Vamos a abrir este ejemplo. ¿Vale? Este es el archivo ejemplo original nuestro. Y fijaos que en revisar la hoja está protegida. Tengo que desprotegerla, ¿vale? Pero en esta versión la hoja está desprotegida. Ya no existe aquí la opción desproteger hoja, puesto que ha desaparecido la contraseña. Con lo cual hemos eliminado la contraseña de protección de esta hoja y ahora podemos modificarla, podemos escribir lo que queramos.
como podéis ver, ¿vale? Nos hemos cargado la protección, así de fácil, simplemente eliminando esa protección que habéis visto antes, ¿vale? Aún así, el libro sigue protegido. Como podéis ver, el libro está protegido. Es decir, la protección del libro todavía no la hemos podido eliminar. ¿De acuerdo? Seguimos teniendo una hoja escondida, que es la hoja 3, ¿vale? Y bueno, pues ahora vamos a ello. Voy a cerrar este ejemplo. Y, y vamos a seguir con los archivos que ya tenemos desprotegidos. Me voy dentro de XL. Y aquí tenemos, antes teníamos, recordad, aquí en Worksheets, teníamos las 3 hojas, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a abrir puntualmente, ya que estamos, para que veáis que tenemos la hoja 3. Perdón, sí, la hoja 3 es la que teníamos oculta, ¿vale? Voy a llevármela aquí dentro. Vale, veis que aquí no hay protección. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? No hay protección, puesto que la hoja no está protegida, simplemente está oculta, ¿vale? La protección es una característica que no vamos a encontrar dentro de la protección. El hecho de que esté oculta o no esté oculta es una característica que no vamos a encontrar dentro de la propia hoja, sino que está dentro del libro. Es decir, además de las propiedades de cada una de las hojas, tenemos lo que se llama las propiedades del libro. Y eso está aquí, en este archivo, Workbook, ¿vale? Entonces vamos a visualizarlo. Me lo llevo aquí dentro. ¿Y qué es lo que vemos? Pues entre otros datos, a mí lo que me interesa que veáis rápidamente es lo siguiente. Mirad, aquí tenemos los nombres de las hojas, ¿veis? En este apartado que llama Sheets, tenemos Sheet Name hoja 1, Sheet Name hoja 2, Sheet Name hoja 3. Y en hoja 3 tenemos esto. ¿Lo veis? Esta propiedad, State Hidden. Es lo único que diferencia esta hoja de las otras dos. Si os fijáis, por lo demás son iguales. RID, tal, todo es igual, ¿vale? Pero tenemos ese state igual a hidden. Entonces, cosas que podemos hacer. Si yo borro ese state hidden, la hoja dejará de estar oculta, ¿vale? Vamos a probarlo. Abrimos de nuevo el blog de notas. Me voy a llevar este workbook aquí. ¿Vale? De nuevo veis que hay... Aquí es un poquito más complicado de modificar porque aparece todo aquí delante. Pero bueno, si yo me voy a edición buscar y escribo hidden, hacia arriba o hacia abajo, perdón, que tengo aquí buscar hacia arriba, debería buscar hacia abajo, creo. Ahí lo tenemos. Ups, se me fue, perdonad. Vuelvo. Arriba. Vale. Bien. Lo cual quiere decir que si yo borro este apartado de aquí, fijaos que esto no es bien una etiqueta, sino que es una propiedad dentro de la etiqueta. Entonces vamos a eliminar la propiedad oculta. ¿Vale? Con lo cual esta hoja ahora mismo ya no está oculta, la voy a poder ver y ni siquiera he cambiado la protección del libro. La protección del libro sigue estando activa, pero la hoja ha dejado de estar oculta. Es más, esta hoja yo le puedo cambiar el nombre. Veis que aquí pone, hay una propiedad que es el name, ¿vale? Pone hoja 3 y ahora vamos a llamarla de otra manera. Por ejemplo, hoja visible. Con lo cual la hoja ya no se llamará hoja 3, sino que se llamará hoja visible. Vamos a cerrar, vamos a guardar y de nuevo vamos a llevarnos el contenido a un zip. Botón derecho, enviar a carpeta comprimida en zip, vamos a llamarle ejemplo 2 y este ejemplo 2 se lo vamos a cambiar a XLSX. ¿Vale? Vamos a abrirlo y vamos a ver que ahora este libro ya tiene las 3 hojas visibles, como podéis ver, y es más, la tercera ya se llama hoja visible. ¿De acuerdo? Hoja visible, pero si me voy a revisar, el libro sigue estando protegido. A mí no me ha hecho falta conocer la contraseña y he podido modificar los datos sin desproteger el libro. Aquí está la parte interesante, ¿vale? Que yo he modificado cosas sin que potencialmente el creador de este libro sepa que se han modificado, puesto que la contraseña sigue estando en su sitio, sigue siendo 1, 2, 3. Esa persona no podría saber lo que se ha hecho,
¿vale? Pasemos ahora a desproteger el libro. Me vuelvo aquí a XL y nos llevamos... Bueno, ya lo tenemos aquí encima, ¿vale? Recordad que hemos cambiado datos. Vamos a hacerlo de nuevo, el workbook. Vale, fijaos que aquí veis que hemos cambiado antes el nombre, ¿vale? Y luego, un poquito más arriba, vamos a ver si la encuentro. Aquí tenemos Workbook Protection. Antes era Ship Protection, aquí es Workbook Protection. Y esta etiqueta comienza aquí y acaba aquí abajo. Esto que estáis viendo es la contraseña de protección del libro. Y si eliminamos esta etiqueta, vamos a eliminar la protección del libro también. ¿Vale? Y es lo que vamos a hacer ahora. De nuevo abro el bloc de notas y me llevo esto. Vamos a buscar rápidamente Protection, es lo más fácil. Protection. Siempre hacia abajo, perdonadme. Siempre hacia abajo. Y ahí lo tenemos. Entonces yo me coloco al principio de este Workbook Protection, pulso la tecla de Shift y con la flechita hacia la derecha voy seleccionando hasta que se acabe la etiqueta. Con paciencia, sin prisa, vamos haciendo. Cuidado porque si borráis algo sin querer que no corresponda, el libro va a dejar de ser visualizable y editable, ¿vale? Así que hay que ir con cuidado. Llegaríamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Y nada, pues borramos esta etiqueta, suprimimos para que se borre y cierro y guardo. Cierro y guardo. Y ahora de nuevo vamos a crear el libro. Enviar a carpeta comprimida. Y a esto le vamos a llamar ejemplo 3. Y de nuevo le vamos a cambiar la extensión a XLSX. Y tenemos nuestro ejemplo 3 en el que, teóricamente, nuestro libro ya no está protegido. Por lo tanto, yo puedo ocultar, insertar, eliminar, cambiar el nombre de todo el libro. ¿De acuerdo? Nos hemos saltado la protección. Así que como veis es muy fácil. De hecho, incluso se podría llegar a modificar la información de las hojas. Este España, México, Chile que tenéis aquí se puede modificar sin siquiera eliminar la protección. Vamos a cerrar, nos vamos a ir a XL y dentro de XL tenemos esto, este archivo, shared strings, ¿vale? Y vamos a abrirlo un momento para que lo veáis. Y fijaos, aquí tengo los datos escritos de las hojas 1 y 3. En las primeras tengo España, México y Chile y en la última tengo TIC formador. Es decir, que yo podría llegar a modificar el contenido de las celdas sin ni siquiera desproteger el libro. En este caso ya está desprotegido, pero podría estar protegido sin problema y yo podría modificar los datos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de nuevo. Me voy a llevar el archivo aquí dentro y me bastaría con cambiar, por ejemplo, pues no sé, este España. Lo vamos a cambiar por Argentina. Este México lo vamos a llamar Perú. Y este Chile lo vamos a cambiar por Colombia. Y además, este TIC formador lo vamos a eliminar y le vamos a escribir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Es decir, que hemos cambiado, como podéis ver, todo el contenido del libro. Vamos a guardar los cambios. Vamos atrás. Y de nuevo, las tres carpetas del archivo los pasamos a un zip. Creo que esto os habrá quedado claro porque lo hemos hecho varias veces. Ejemplo 4. Y le cambiamos la extensión. Si yo ahora entro en este ejemplo, fijaos en que nuestra hoja 1 ya contiene Argentina, Perú y Colombia.
y nuestra hoja visible contiene los datos 1, 2, 3, 4, 5. Aunque fijaos en que están puestos como si fueran texto. Cuidadito con esto, ¿vale? Está hecho como si fuera texto. Yo tendría que entrar dentro y hacer un intro para que vuelvan a ser numéricos, ¿vale? Porque estaba modificado como texto. Pero he podido cambiar los datos, lo cual debería serviros para que entendáis que la información que hay dentro de vuestro Excel es accesible de muchas formas. No solo desde Excel, sino desde cualquier programa editor de texto, mientras podáis modificar la extensión del archivo y descomprimirlo con un zip, deberíais poder acceder a toda esta información. Con un simple bloc de notas o con un Notepad Plus o cualquier editor de texto que os sirva, incluso el Word. ¿Vale? Con lo cual, pues esto debería... Veréis, la idea del tutorial no es enseñaros a hackear libros, es enseñaros que en realidad la protección de los libros es muy fácil de traspasar y que deberíais ir con cuidado a la hora de compartir libros con información sensible enviándolo a otras personas porque es muy fácil modificar esa información a pesar de las contraseñas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada más. Yo espero que os haya gustado este tutorial. El tutorial de hoy ya veis que no va sobre herramientas, ni sobre fórmulas, ni tal. Es un tutorial un poquito más técnico, pero creo que es importante porque a veces la gente confía mucho en la protección de los datos y tal, y ya veis que en este caso no debéis hacerlo, porque es muy fácil romper esa protección. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Saludos.